pues gracias por acompañarnos aquí en otro programa más. Mi nombre es Alina Ruiz. Mi nombre es Adrián Valencia y es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, bueno, antes de comenzar, un hermoso tema que tenemos de mucho aprendizaje y de provecho para nosotros, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este día, Señor, te damos gracias por bendecirnos con la vida. Gracias por todos aquellos regalos de amor que recibimos de ti en cada instante de nuestras vidas. Te queremos pedir para que nos ilumines, que nos guíes en este tema maravilloso que vamos a descubrir, para que mandes a tu Espíritu Santo y sea Él el que hable y el que abra nuestras mentes y nuestros corazones al mensaje que nos tienes el día de hoy. Mamita María, te pido para que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesucristo y que cada vez le agrademos de la manera en que Él quiere. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, este tema del día de hoy, ¿cómo es más o menos, Adrián? A ver, ahí les va. Hoy vamos a tener un tema que pues va a tener continuación. Vamos a hablar de algo que es muy extenso, por lo cual no vamos a poder terminarlo en este programa, pero lo vamos a ir haciendo durante los próximos programas. Y hoy vamos a hablar acerca de sanando nuestros vicios. Cómo podemos sanar nuestros vicios, pero antes de decir cómo sanar nuestros vicios, primero vamos a identificar cuáles son esos vicios que tenemos, porque existen distintos vicios, pero cuando hablamos espiritualmente, hay unos vicios que de otra forma de cómo llamarlos se convierten en pecados, y son los pecados que nos llevan a la distorsión. Y esos pecados son 7, son los pecados capitales. Y esos 7 pecados que se ven insignificantes, pero son los que abren la puerta a todos los demás otros pecados, que inconscientemente son los que promueven aquel vicio al cual nosotros estamos atados, ya sea alcohol, ya sea tanto de consumo que uno, como puede ser las drogas, como puede ser no sé, hasta no dejar de ver programas de televisión y pasar ahí. O sea, hay de diferentes, pero atrás de eso existe lo que el espíritu, lo que la alma está espiritualmente hablando, claro, está llevando la carga de ese vicio. Vamos a dar a conocer cuáles son esos 7 pecados capitales, para así irnos familiarizando un poquito más. Pero antes de dar estos 7 pecados capitales, darlos a conocer para irnos familiarizando, la idea es de como ya mencionábamos anteriormente en nuestro programa Dosis de Sanación Interior, vamos a ir tratando de en este mes y poquito del mes que entra, ir un poquito echándole ganas para ir sacando todo lo que nos impide estar más cerca del Señor, nos impide acercarnos más a Él. Entonces, ¿qué es lo que nos aleja? Pues obviamente el pecado. Vamos a ir tratando en estas próximas semanas de ir descubriendo poco a poco qué hay dentro de nosotros que nos impide llegar al Señor. Y para esto vamos a iniciar un pequeño procesito de sanación que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Vamos a ir empezando por dar a conocer, como lo mencionaba anteriormente, los pecados. Y obvio, ¿qué es lo que como quien dice, el alivio para eso que nos está perjudicando, que es el pecado? En esta ocasión, estos 7 que mencionábamos, como es los pecados capitales, existen, vamos a ponerle de esta manera:
más adelantito los vamos a ir descifrando, pero vamos a ponerle, así como hay 7 pecados, vamos a poner que hay 7 medicamentos de nuestro Señor Jesucristo que contraatacan estos 7 pecados, estos 7 vicios. Y estos 7 medicamentos, pues son las virtudes, son 7 virtudes, que en este caso, estas virtudes, cuando uno las lleva a cabo, estas 7 virtudes, uno va poco a poco transformándose. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero que no lo dejamos llegar a la plenitud de nuestro ser, que le cerramos la puerta, poco a poco va liberándonos de todas las ataduras mediante trabajamos en estos 7 virtudes, o yo les puse medicina de Dios, porque al final de cuentas es un regalo que viene de Dios. Y estos 7, primero que nada, perdón, antes de decirles acerca de las virtudes, vamos a hablar específicamente, ¿qué es una virtud? La virtud es un hábito bueno que hace al hombre capaz de cumplir el bien de un modo fácil y gratificante. Otra vez, vamos a repetir. La virtud es un hábito bueno que hace al hombre capaz de cumplir el bien de un modo fácil y gratificante. Ahí está. Eso es lo que es una virtud. Ahora, las 7 virtudes de las que les hablo es empezando por la humildad, la bondad, la paciencia, la diligencia, fortaleza, generosidad, que es la caridad, templanza y la castidad. Uniendo todo esto, y alcanzaremos al final a las madres de las a las madres de las virtudes, que poco a poco lo vamos a ir descifrando. Pero por lo pronto vamos a empezar a dar a conocer los 7 pecados capitales. Así es, y bueno, pues con los pecados capitales, ¿de qué viene ese nombre de pecado capital? Y eso es porque es la cabeza, entonces son los pecados que son cabeza, los que son, de esos pecados se derivan muchos otros pecados, así que por eso se le llama pecados capitales. Y esto nos puede ayudar porque cuando identificamos uno o más de estos pecados, podemos con más facilidad ir y confesarnos, y nuestra confesión va a ser más efectiva y más breve, porque al mencionar uno ya sabemos que de ahí se están derivando los demás en lugar de estar entrando en detalle en cada uno de ellos. Y bueno, nuestra inclinación también a cometer estos pecados es con el fin de satisfacer nuestros deseos. Así que esto es a toda costa lo que nos lleva a deshumanizarnos y a deshumanizar a las otras personas, porque comenzamos a verlas como objetos que estamos como que utilizando para otro fin. O bueno, pues me sirve tener esta amistad o llevarme bien con ella con el fin de, no sé, de agarrar una promoción y a ganar más dinero. O me voy a hacer amiga de él porque tiene dinero y bueno, puedo entrar a su casa y puedo robar. Cosas así que son estos pecados capitales. Así que nos lleva a deshumanizarnos, y es también algo como contrario, porque nos deshumaniza, pero la humanidad nos hace ver como que es normal, como, no, es normal que tengas esos pecados o que cometas esos pecados porque eres humano, no eres perfecto. Entonces, al contrario, esto nos deshumaniza, y esa es la verdad que estamos nosotros tratando de entender, ¿verdad? Y de analizar bien, de que no porque todo el mundo lo hace, o porque al final yo soy la que gano, supuestamente, ¿verdad?, entre comillas, por cometiendo estos pecados, eso no quiere decir que nos hace más humanos, sino que todo lo contrario. Entonces, escuchar bien, con atención, y ver qué es la verdad que Cristo nos tiene. Así es, y wow, que o sea, como poco a poco se nos va nos vamos dando conciencia, vamos haciendo conciencia de todo esto que acabas de compartir. Y al final de cuentas, como lo mencionaba anteriormente, estos son lo que abre la puerta a cometer todo lo demás. Vamos a continuar con sí. los que siguen.
Bueno, el primero de los pecados capitales es la vanagloria o soberbia, que también se le llama así. Entonces, según San Tomás, es un apetito desordenado de la propia excelencia. Al pensar yo que yo no necesito a Dios, Wow. o no dependo de Dios, sino que yo todo lo puedo y por mí mismo y por mis méritos es que voy a hacerlo todo. Y al contrario, también llevamos a hacer menos a los demás, de decir, oh no, ellos no lo van a hacer tan bien como yo, nada más yo puedo hacerlo bien, entonces yo me voy a encargar y yo lo voy a dirigir porque solamente yo puedo. Ese es el primero de los pecados, la soberbia. Soberbia, o bien dicho, vanagloria, que viene siendo lo mismo. Sí. Ahorita que me estoy acordando, este es uno de los pecados que por naturaleza nos ha seguido. De todos, ¿verdad? Y este es el principal porque fue el pecado original, vaya. El que todos arrastramos, el que yo soy mejor que Dios. O sea, yo no necesito de Dios, yo puedo hacerlo. Que fue, al final de cuentas, el pecado de la desobediencia. Sí. Del saber qué es lo que para mí es mejor que creer que yo sé más que Dios. Y que pues no lo necesito. Exacto. Y de ahí viene todo lo que hoy en día conocemos como pecados. Que empezando por el pecado original y de ahí continuamos. Este pecado... para que ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, puedan ir identificándose. Podamos todos irnos identificándonos para así ir haciendo conciencia en la área en la que o bien estamos bien, más o menos, o nos falta para atacar este vicio. La vanagloria distorsiona el deseo sagrado de la abundancia. ¿A qué voy? Una persona con vanagloria es fácil de distinguirse porque es una persona que cree, como lo explicabas al principio, que cree que esa persona, vamos a ponerle, yo creo que el centro del universo soy yo, que todo gira en torno mío. Dios dice que en los evangelios, ¿verdad? Sí. Dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y en diferentes textos bíblicos narra acerca de los ricos, que muy raro que se van a perder el reino de los cielos. Cuando dice de ricos, de esa riqueza, habla de los ricos vanagloriosos, los ricos que tienen esa soberbia de que algo que Dios te da bueno, de tener, el tener es bueno. Yo puedo tener lo que sea y es bueno, pero no porque yo lo tengo y los demás no lo tienen, yo me voy a sentir más que los demás y voy a estar dando alarde y presumiendo aquello para que la gente me aplauda, para que la gente me eleve hasta acá de alto. Entonces, ese pecado, la mayoría hemos de una forma o de otra, hemos caído. Estoy hablando desde el más pequeño de los hijos de Dios hasta el más alto. ¿A qué me refiero? Desde el laico hasta el obispo han caído. En que dejamos que entrar este pecado y hay sacerdotes que se creen ya el Papa. Hay sacerdotes incluso que se creen hasta Jesucristo ya. Y desafortunadamente es algo que no podemos ocultar. Desafortunadamente, como la mayoría, que es muchísimos, de nuestros santos sacerdotes que luchan día a día contra estos pecados, los que han caído, gracias a Dios se han sabido levantar, porque pues somos humanos y de eso se trata, de levantarnos y seguir. Pero como este pecado nos ha seguido todo el tiempo, nos ha llevado a ver siempre con unos ojos de arriba para abajo a la otra persona. Ahora, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es el medicamento? Hablando de las virtudes, lo que ataca directamente esta enfermedad, este vicio,
que es la vanagloria, y que nos hace que lo mucho que tengamos o lo poquito lo atesoremos en el corazón y al contrario podamos compartir con nuestro prójimo, se llama humildad. Humildad. El segundo, vamos a hablar ahora del segundo y ahorita le seguimos para que vayan haciendo conciencia y vayan haciendo notas para ver en qué área estamos. Sí, bueno, un poquito también acerca de lo de la soberbia que decías, porque no, a veces nada más creemos que es como así y cuando lo tenemos como en menos nivel o de otra manera es más difícil identificarlo. Pensar que yo lo puedo también es como no aceptar ayuda de nadie más. Que yo soberbia, digo, exacto. Aunque me lo ofrezcan, es que necesitas ayuda o te coopero con algo y dice, no, está bien, yo puedo. Sí, entonces, muchas veces pensamos de que eso es bueno porque digo, no, pues es que está bien porque no lo quiero molestar o cosas así, pero al contrario, hay que saber identificarlo y saber cuando, aunque me estén ofreciendo la ayuda, pues de todas maneras, si no la estoy aceptando, es con otros fines y no con el fin de nada más no molestar, así que, pero bueno, sí, vamos a continuar con los siguientes pecados, pero pues vamos primero a unos breves cortes comerciales y ya al regresar seguimos con el resto de los 7 pecados capitales. Sigan con nosotros. ¿Ha pensado cómo hacer para que su negocio prospere? ¿Qué mejor manera que anunciarse en Virgen de Guadalupe Radio? ¿Esto es para negocios ya establecidos o los que apenas están iniciando? No pierdas la oportunidad. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. Con nosotros aquí en este tema que nos va a hacer de mucho provecho. Y pues antes de ir a los cortes comerciales estábamos hablando de los pecados capitales, ¿verdad? Y de las virtudes. Entonces el primero de los pecados del que hablamos fue la soberbia o vanagloria, y ahora vamos con el segundo, que es la envidia. Entonces la envidia es sentir tristeza porque a otro le va bien o sentir alegría cuando a otro le va mal. Así que esta es la envidia, cuando estoy constantemente como, oh mira, pero ¿por qué ella? Si ni siquiera le echa ganas al trabajo y ya la promovieron. O mira a él, apenas se tiene tanto tiempo trabajando aquí, yo ya tengo años, y ¿por qué a mí no me promueven o no me suben el sueldo? O a las amigas, con familiares, esa es la envidia. Entonces, ¿algo más que quieras? Sí. Es que eso que acabas de decir nos lleva como... nos vamos dando cuenta que a veces creemos que todo está bien, que estamos muy bien, pero poco a poquito, cuando vamos desarrollando poco a poco todo lo que en verdad tenemos, vamos dándonos cuenta que ahí está, que ahí lo teníamos, pero que no lo habíamos descubierto, que no sabíamos de ello. Sí, entonces por eso es... Ahora, cuando hablamos de envidia, como acabas de mencionar, cuando hablamos de envidia, que en nuestra alma se nos arraiga el vicio que nos lleva a la dignidad, que nos hace desvalorizarnos como seres humanos.
cuando yo estoy deseando lo que la otra persona es o lo que la otra persona tiene. Y ese se nos hace el vicio que nos lleva a la dignidad. Y claro, pues como sabemos, la dignidad es el valor preciado, que si Dios así me hizo fue porque Él sabe que así me quiere y Él es el que me creó. Entonces yo debo de aceptarme tal y como soy, porque al final de cuentas soy de Dios. No soy ni de una persona ni de otra, soy de Dios. Él me crea a su imagen y semejanza, entonces yo soy una persona afortunada y me tengo que sentir así. Pero cuando este vicio de la envidia entra en nuestra alma, nos hace que perdamos nuestro valor de ser humano. Nos hace que veamos a las personas deseando querer la personalidad, querer como es la otra persona, que así yo fuera. Y eso nos hace una atadura en nuestra alma, que inclusive nos hace hablar mal de la persona y ir poco a poco encadenando nuestra alma, y que nos va llevando y nos va desviando de nuestro valor como ser humano. ¿Cuántas personas hoy en día no en la familia, tan solo en nuestra familia, ¿verdad? En nuestras familias, que una persona no puede ver que otra persona tenga, y eso es triste, porque en la propia familia ya está hablando mal, no, pues que se lo robó, no, pues que esto, que aquello, en vez, como lo mencionábamos, de que le dé gracias a Dios porque se alegre, como lo mencionabas, que se alegre de un triunfo de otra persona. Y esto es lo que suele suceder a conforme nosotros vamos caminando en esta vida, inconscientemente caemos también en ese pecado que se nos hace vicio y nos ata, y ahí estamos. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es ese medicamento específico para tener una dignidad como Dios nos la envió, como Dios nos la regaló, y no tener envidia? Porque aquí, como a veces escuchamos, que es envidia de la buena. Sí. Aquí no existe, envidia es envidia y no es buena. La envidia es mala, chiquita, grande, como la quieran llamar, pero envidia es envidia y es un pecado. Pero otra vez, ya cuando lo hacemos nosotros parte de nuestra alma, como que negociamos con ese vicio, lo hacemos parte de nosotros, creemos que hacemos bien, como quiera, vamos brincando a los otros vicios que ya tenemos y no lo necesito, brincamos al otro que acabamos de hablar ahorita, donde yo no necesito a los demás, yo puedo hablar de él, que al cabo yo no lo necesito, él a mí no me mantiene, o X cosa, podemos hablar de infinidad de cosas, pero cómo vamos escaloneando los pecados capitales, que son vicios al final de cuentas. La medicina para la envidia, la bondad. La bondad. Ese gozo de ver que otra persona tenga lo que yo no tengo. De glorificar y darle gracias a Dios porque esa persona pudo tener lo que yo no tengo. Y no lo contrario, que es la envidia. Entonces, cuidado. Vamos a marcar en nuestra área, vamos a marcar cómo andamos con la bondad. ¿Cómo andamos también en la envidia? Si hemos caído en este escaloncito, en este vicio, y qué tanto se nos ha hecho ese vicio tan grande, que de qué forma esclaviza nuestro espíritu para no alcanzar los dones que el Señor nos tiene preparados, que al final de cuentas es la meta que todos queremos, seguir a Jesús y estar con Él en el final de los tiempos. Pero como quiera vamos a ir hablando poco a poco de los demás, para que vayas haciendo nota y te vayas identificando. Sí, eso me recuerda también a ahora que decías de que nos lleva una cosa a la otra, y eso es algo que tienen los pecados capitales, que ya de que te acostumbras o llevas a cabo un pecado, no te quedas en ese pecado, sino que van como que en una cadenita de cuentas, agarrado uno de otro. Ya que digo, ay, pues es que siempre he tenido gula, siempre he tenido la envidia, y se me hace algo tan normal que digo, bueno, pues ya, ahora, pues qué más da si también digo mentiras, o qué más da si hago esto otro. Entonces
Por eso es importante atacarlos, ¿verdad? Con estas virtudes que nos estás mencionando. Y otra cosa de la envidia, antes de pasar al siguiente, es que no nada más es alegrarse de cuando a alguien le va bien, sino que también, como lo dije al principio, la definición es alegrarse cuando a alguien le va mal. Decir, pues qué bueno, porque se lo merecía, o cosas así. Entonces, pero y digo, bueno, es que no estoy diciendo nada, no estoy diciendo mentiras porque es una mala persona. No importa, tú te estás alegrando porque le está yendo mal a esa persona, y eso es algo que cabe dentro de la envidia, aunque no le estés envidiando algo bueno, pero le estás como básicamente deseando el mal, ¿verdad? Entonces, el siguiente pecado capital es la ira. Entonces, en este pecado es enojarse sin medida y el tener deseos de venganza. Entonces, esto es cuando, por ejemplo, cualquier cosita, por menor que sea, ya hago yo un gran drama para molestarme. Cuando alguien viene a buscarme a mí y ya sabe inmediatamente de que me va a encontrar de malas, entonces eso forma parte también de la ira, y es algo que debemos de atacar y pues de identificar también, porque muchas veces digo, no, yo no sufro de ira, porque ira es nada más como cuando avientas cosas o cuando le gritas a las personas, pero no, también cuando en todo momento te van a encontrar a ti de malas, independientemente de lo que haya pasado, pues saber identificar de que la ira no es simplemente eso, no es nada más cuando hago esas cosas, sino que también cuando todo el tiempo estoy de malas, cuando busco cualquier pretexto o la menor actitud de otra persona me irrita tanto de que ya me afecta por el resto del día o por el resto de la semana. Eso también se identifica como ira. La ira. Y como mencionas, este es uno también de los pecados que vamos escaloneando y que nos persigue. Uh-huh. Nos persigue a muchos, a la mayoría, por inconscientemente, de una o de otra forma, hemos caído en la ira, hemos caído en ese pecado de la ira. ¿Y qué área ataca? Distorsiona el deseo sagrado de la justicia. Cuando una persona ya está con este vicio, cuando tiene ya este pecado encarnado, cualquier acto de justicia, como ya trae la ira, en vez de dar juzgar a una persona de una manera justa, se sobrepasa. En pocas palabras, de querer hacer algo justo, lo hace injusto. Como la venganza. Sí, o sea, tirándole a la venganza, uh-huh, a que cualquier cosa que está pasando, ya sea que el vecino me aventó una rama a mi lugar, y en vez de tranquilizarme, en vez de ir a hablar con él y decir, vecino, se te pasó una ramita, cosas, o aunque todos los días me la aviente la ramita, como por medio de ese vicio, en vez de tomar las cosas como se deben, con justicia, de decirle, por favor, vecino, ya no me la estés aventando. Mira que yo todos los días ando limpiando y estoy viendo esa ramita aquí. Como algo donde podemos practicar esa justicia sana, que eso es algo que hasta Dios nos dice, uh-huh, que bienaventurados los que practican la justicia, pero una justicia sana, no una injusticia, que porque me aventó la ramita, yo voy y le aviento toda la basura. Uh-huh. O yo voy y lleno de ira, lo maltrato y le digo hasta de lo que se va a morir al pobre señor. ¿Qué pasa después? Ya después, cuando ese vicio lo arrincono, por un ratito, mi conciencia, que es el mismo Dios que me está diciendo, hiciste mal. Uh-huh. Ya estoy arrepentido de haberle dicho lo que le dije, por haber dejado que ese vicio me dominara y fuera y atacara a esta persona, y yo creyendo que era algo justo, que yo tengo que responderle de esa manera, lo distorsioné a algo injusto. Entonces es fácil caer en esto, fácil caer en la ira. ¿Cuál es el medicamento para ese pecado de la ira? Nada más y nada menos que la paciencia.
que es una, si no es que la más, pero es una de las, no la más, porque ahí vienen otras más, ahí va en escaloncito, pero es una de los medicamentos, es una de las virtudes que más nos cuesta, la paciencia. Jesús, que era el paciente de todo corazón, Sí. que nos invitaba, sean pacientes. En cada una de las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte nos lo repetía, que debemos de ser pacientes, pacíficos. Porque una persona que es pacífica, calmadamente soluciona todo de una manera como Dios manda. Y practica la justicia de una manera justa, sin dejar que la ira lo domine. Entonces, ¿en qué área andamos en este pecado de la ira? En cuanto a justicia, en cuanto que cómo respondemos ante una injusticia. ¿Con otra injusticia? ¿O respondemos como nuestro Señor nos lo dice? Con la justicia, que en este caso es, y se escucha de una manera como, si te dan en la mejilla izquierda, pon la derecha. Porque los antepasados pensaban que no, que era al contrario, tú regrésala. Jesús viene a darnos esa enseñanza y nos viene a decir, no porque le gustara decirlo, porque él sabía que era algo que nos iba a ayudar, que era un medicamento para derivar a la ira, que él ya la conocía, que estaba en el ser humano ya, por el pecado original, ya venía arraigado. Entonces, ¿cómo andamos en cuanto a ira? ¿Cómo andamos en cuanto a paciencia? ¿Qué nivel de paciencia tenemos? Otra vez, vamos a ir haciendo conciencia y vamos a ir apuntando, porque todas las que ya mencionamos atrás, una nos lleva a la otra, una nos lleva a la otra y así vamos. Cuando igual como los vicios, llámese alcohol, llámese los vicios que podemos visualizar y podemos tomar, comer y tocar sustancialmente. Entonces, como cuando queremos dejar una cosa, si no la atacamos con un medicamento que sea el que debe de usar uno, simplemente escondemos una cosa, pero agarramos otro vicio. Y así pasa aquí. Vamos soltándonos de uno poquito porque ya la regamos bastante y ahora nos vamos y agarramos otro. Y creemos que ya estamos soltando aquello, pero al contrario, estamos agarrando más fuerzas para seguir hundiéndonos y encadenándonos en el pecado. Y ahora vamos con el que sigue y con el que sigue y así, ahí vamos. Por eso, este es el pecado de la ira. La medicina, la paciencia. Sí, pues como tú dices, así como también los pecados van como que agarrados uno del otro, las virtudes de la misma manera, ya que empezamos a desarrollar una, ya las demás nos llevan a ir como que naturalmente, ¿verdad? Desarrollándose hasta que llegamos pues a nuestra meta, que es parecernos cada vez más a Jesucristo. Y ahorita que hablabas de la justicia y de la ira, me recordaba lo que está pasando ahora con las protestas y todo esto, cómo la gente está llevando eso, ¿verdad? De que la ira los lleva a actos injustos, la injusticia que decíamos de atacar a otras personas, a otras tiendas que ni siquiera, pues ellos en su propio mundo, ¿no? Entonces a gente inocente. Y es lo que nos lleva a la ira si no la sabemos controlar, y de ese deseo distorsionado, ¿verdad? De la justicia, que pues en realidad al final quien va a hacer justicia va a ser Jesús. Así es. Y bueno, vamos a pasar al siguiente pecado, que es el de la pereza. La pereza. Entonces dice que la pereza es la flojera que te lleva a descuidar tus obligaciones. Entonces es sentir flojera de decir, ay, pues tengo cosas que hacer, tengo obligaciones, pero las hago más tarde porque ahorita estoy bien a gusto acostada, o como tú decías, de que si tratamos de tapar un pecado con otro pecado, de que digo, ay, es que para no enojarme, pues mejor aquí me quedo acostada y no hago nada, ¿verdad? Pero Sí. pues ya caemos entonces en el pecado de la pereza. ¿Qué es eso? Por flojera o por que ahorita estoy bien a gusto, prefiero mejor no encargarme de mis obligaciones, de las cosas que tengo que hacer,
y me quedo aquí nada más de holgazán sin hacer nada, ¿verdad? Y precisamente por ese motivo de lo que causa la pereza, ataca directamente el área en nuestro espíritu, en nuestra alma, ataca directamente la paz. ¿Y de qué forma la ataca? Distorsiona el deseo sagrado de la paz. ¿De qué forma? Como mencionábamos anteriormente, y esto es para ponerlo en práctica, como yo quiero ser más humilde, tengo que ponerme a trabajar. Pero si yo estoy ahorita, me está atacando y estoy encadenado por ese pecado de la pereza, voy a perder la paz. La paz que me trae la humildad, la paz que me trae la bondad, la paciencia y todas las virtudes que puede existir, porque para poder desarrollar todas las virtudes de directo, hay que comenzar por estar activos. Hay que comenzar porque si yo quiero orar, pedirle al Señor que me ayude con la humildad, por decirlo así, la humildad, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, hay que hacer un sacrificio. Todas las mañanas me voy a levantar, que viene siendo una disciplina espiritual, con la cual me va a dar ese ánimo para poder pedirle con ganas al Señor, que el Señor vea que yo sí quiero verdaderamente atacar esa área. ¿Y cuál es el medicamento para la pereza? Es la diligencia, o dicho en otro término, la fortaleza. Mejor, más entendido, la fortaleza. ¿Qué es lo que a mí me da fortaleza para aquello que quiero hacer? En este caso, dejar un vicio. ¿Qué me puede dar fortaleza? Si la pereza está dentro de mí, es una cadena que me está amarrando toda mi energía espiritual, yo no voy a tener ganas de ir a misa. Yo no me va a llamar la atención nada de nada. Al contrario, me voy a quedar, y no hablamos del dormir, decir, no simplemente es acostarte en la cama. Simplemente es no escuchar, no dejar, no ir a recibir la ayuda donde tú sabes que está. Que en este caso es en la iglesia, es con los amigos que verdaderamente están practicando una religión como la que Jesús fundó, ¿verdad? Como la religión católica, que son practicantes. Porque no es lo mismo ir con un amigo que se dice que es católico porque nomás va en las fiestas de los sacramentos. A un católico que vive los sacramentos. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, poquito a poquito vamos a ir identificando cuál es cuál. La medicina para atacar la pereza es la fortaleza. La fortaleza. Y dar un ejemplo, ¿cómo la fortaleza? Levantarnos de ánimo y ponernos a rezar. Y hacer esa disciplina, que es lo que mejor ha funcionado tanto en los santos como en grandes personas santas que a través de la iglesia, a través de la historia, la iglesia nos ha dado como enseñanza a nosotros para seguir. Cómo podemos imitarlos para que de esa forma sea nuestro ejemplo, para que nosotros podamos seguir en cuanto a fortaleza. ¿Qué hicieron los santos? Y podemos hablar inmensidad de santos que pasaron, porque esto nos toca a todos. Sí. Todos pasamos por la pereza. Pero llega el punto en que nosotros tenemos el ejemplo de otro que nos anima a levantarnos y seguir adelante. Ya sea en oración, ya sea en nuestras distintas áreas, pero nos llena de fortaleza a levantarnos. La depresión, ¿cuántas enfermedades no derivan de la pereza? Y hablando espiritualmente como hablando también corporalmente de una enfermedad física. Y como dices también que distorsiona el hecho de la paz, ¿verdad? Porque es diferente, como tú dices, me puedo levantar, yo puedo seguir en paz, pero haciendo mis tareas, mis obligaciones, ¿verdad? Y no nada más decir, oh, es que estoy en paz, pues mejor aquí me quedo sentada, acostada, sin hacer nada, ¿verdad? Sino que al contrario, que esa paz nos lleve a movernos, ¿verdad? Y a ser pacientes. Y nos ponen como ejemplo también a María en esta, que como ella era tan trabajadora, ¿verdad? Y
No porque se encontraba en paz quería decir que todo el tiempo estaba sentada, sino que al contrario, todo el tiempo estaba haciendo cosas en su hogar. Y bueno, vamos a pasar al siguiente de los pecados capitales, que es la avaricia. Entonces, en la avaricia es el amor desordenado de las riquezas. Es que me importa mucho el tener dinero, el tener más cosas, y como decía Adrián, de que no es malo tener, pero sino que cuando yo le pongo más importancia al tener cosas y dinero material que a la persona, a la dignidad de la persona, es decir, no, es que en lugar de estar con mis hijos me van a pagar tiempo extra si yo voy y trabajo, mejor voy y trabajo en lugar de pasar tiempo de calidad con ellos. Eso es a lo que se refiere a la avaricia, de que hago yo menos a la persona por yo sacar provecho más de las cosas materiales, o también el hecho de yo de que yo no le pongo importancia a ser una mejor persona, sino que digo, pues bueno, mientras me vaya bien en mi negocio, en mi economía, yo estoy bien, y yo ya no me esfuerzo por ser una mejor persona, por desarrollar estas virtudes que estamos poniendo como ejemplo el día de hoy. Y como dice el dicho, ¿verdad? Que el que entre más tiene, más quiere. Sí. Y pone de por medio a la familia, pone por medio a Dios inclusivemente, y quiere tener y tener y tener y tener, y nunca nadie lo puede llenar. Y pues muchos sabemos de esos. Sí. Que tenemos también esa esclavitud de la avaricia. Y que en distintas ocasiones hemos escuchado testimonios de personas que se fueron así, artistas, actores, cantantes, que se fueron en la avaricia, pero al final se dieron cuenta que solamente Dios los sana. Muchos testimonios que hay de personas que han pasado por eso. La medicina para la avaricia es la generosidad, o en otro término dicho, la caridad. Porque distorsiona la avaricia, distorsiona el deseo sagrado de la confianza. ¿Cómo en vez de tenerle confianza a una persona, con la avaricia le voy a tener desconfianza? Yo no le voy a poder confiar algo a una persona que es avaricia, que quiere más. Yo voy a estar con la desconfianza que me va a robar. Y ataca específicamente la confianza, porque en vez de tenerle confianza a la persona, le voy a tener desconfianza. Una persona, hablando del medicamento, de la virtud, una persona con caridad, una persona generosa, te trae confianza. Puedes confiarle cualquier cosa a esa persona. El ejemplo de los ejemplos siempre va a ser Jesús. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, y de ahí los santos que también lo imitaron, que siguieron sus pasos y que siguieron sus enseñanzas. Entonces tenemos mucho de qué aprender, y pues hacer examen de conciencia en estos momentos, y de aquí seguir para adelante viendo en qué área estamos con la avaricia, en qué área estamos, qué tan generosos somos, qué tan caritativos somos en todas las cuestiones. Y pues bueno, antes de seguir, ya nos quedan nada más dos más pecados capitales, pero bueno, vamos a unos breves cortes comerciales y seguimos con los otros dos y ver cómo es que los podemos seguir atacando. Sigan con nosotros. ¿Estás buscando quien limpie tu casa, tu departamento o tus oficinas? Yo voy y te doy un estimado gratis. Mi trabajo es 100% garantizado. Háblame al 210-322-9841. Recuerda, al 210-322-9841. Gracias y que Dios te bendiga. Hola, bueno, gracias por seguir aquí con nosotros en su programa Dosis.
Estamos hablando ahora por el momento de los pecados capitales y las virtudes que nos ayudan a vencerlos, vencer estos vicios de los pecados capitales, y nos quedan dos. El próximo del que vamos a hablar es del pecado de la gula, y este es el uso inapropiado de los alimentos necesarios para la vida. Entonces es cuando como o bebo sin medida, sin tener un control. Entonces, y esto también incluye, porque ahora que estamos hablando de cómo identificarlos y a veces no sabemos que ni siquiera que estamos cometiendo este pecado, es que también la gula incluye cuando comemos alimentos que nos hacen daño a nuestra salud. Y esto es, en breve les voy a comentar acerca de un testimonio que a mí una maestra me compartió, que ella sufría de diabetes. Pero dice, yo no voy a dejar ninguna comida ni voy a cambiar mi dieta porque si Dios quiere, yo confío en Él y que me sane. Entonces, pero pues si nosotros seguimos en estos pecados, ¿cómo es que queremos que Dios actúe, verdad, en nuestras vidas y que nos pueda sanar y que pueda realizar sus milagros y continuar su obra si nosotros no ponemos de nuestra parte? Entonces, en breve nada más saber identificar, ¿verdad?, cuando estamos nosotros cometiendo este pecado de gula. Y esto aplica en todas las áreas aplica. La gula no nada más, como tú mencionabas, en los alimentos, simplemente es en todo lo que podamos tener en nuestra vida, ya sea comida, ya sea en cosas materiales, en todo, tener una regla. La medicina, el medicamento que contrarresta la gula es la templanza. Por eso, cuando nosotros fortalecemos esta virtud de la templanza, vamos acabando con la gula. Es decir, si yo tengo esa templanza, yo mismo pongo un alto y digo, ya me llené, yo ya no quiero más. Y mi conciencia empieza a pensar cuántas personas no tienen comida. Entonces yo sí tengo, pero no porque tengo voy a comer más. Simplemente ya me llené, hasta aquí. En comida, en cuestión de todo, en lo material, pueden ser carros. Si yo ya tengo mi carro y mi esposa tiene el de ella, están buenos los dos, la templanza me ayuda a estabilizarme, y eso nos ayuda hasta en finanzas, en nuestra familia, cómo mantener una economía estable, hablando económicamente, hablando de lo material, pero en lo espiritual nos lleva también a regular qué debemos de hacer de más o qué no debemos de hacer de menos. Tener siempre esa templanza en cuanto no hacer nada de lo malo, al contrario, de lo bueno, hacer mucho. Y poco a poco nos va a ir dando idea de qué más ir siguiendo. Pero vamos a seguir con el próximo para ir haciendo hincapié en lo demás. Sí, el próximo, el último de los pecados capitales es el de la lujuria, que es buscar de manera desordenada el placer sexual. Entonces, pues que Dios creó, ¿verdad? Dice, Dios ideó el sexo como algo hermoso, con dos fines, que es de unir a la pareja y el ser medio para procrear. Entonces no ver a las demás personas como fin de nada más satisfacer mis deseos sexuales. Y este es uno de los pecados por donde más entra el demonio en todo el mundo. Y es tan pesado este pecado, esta atadura, que esta atadura conlleva a que inconscientemente te vayas escaloneando todos los demás. Este es uno de los más pesaditos que hay de estos 7, que va llevándose, va pisoteando a todos los demás y va distorsionando poco a poco. En esta cuestión, lo primero que distorsiona, y que es la estrategia del enemigo, la comunión. La comunión separa, primero que nada, la comunión con Dios. Segundo, separa la familia, que es esposo y esposa, lo más sagrado que Dios instituyó entre sus sacramentos, ¿verdad? Que es algo muy importante, que, wow, el matrimonio. Por eso vemos tantas familias separadas, tantas cosas que están pasando derivadas de este pecado, que es la lujuria, que nos va atacando.
El medicamento para la lujuria, que es algo que es uno de los medicamentos más fuertes en dosis que hay, la castidad. ¿Qué nos va a ayudar a tener una castidad en todo? En todo. En cuanto en el sexo, como Dios manda, que es entre marido y mujer, inclusive dentro del matrimonio como antes del matrimonio. Y esto es, esta medicina es tan fuerte pero tan hermosa, porque ya cuando uno tiene el control de la castidad, uno puede tener más fuerzas para todo lo que venga y que nunca nadie rompa esa comunión de la Sagrada Familia que hay en nuestro hogar, haciendo la imagen de la Sagrada Familia, que es Jesús, María y José. Entonces, desafortunadamente el tiempo se nos va volando. Todo esto que estamos mencionando es una introducción. Ya vimos todos los pecados, ya vimos todas las áreas que ataca, dimos también las medicinas. Ahora lo más importante es profundizar en el contenido del medicamento, o sea, las virtudes. En las próximas semanas vamos a ir profundizando virtud por virtud para ir viendo el contenido, para entonces saber lo que es humildad, lo que es bondad, lo que es paciencia, lo que es fortaleza, lo que es caridad, templanza y castidad. Una vez ya sabiendo el contenido, ir poniéndolo en práctica recio y macizo para contrarrestar eso. Así es, entonces sigan con nosotros viéndonos cada semana para seguir profundizando en estas virtudes, cómo crecer y cómo atacar estos vicios. Y ya pudiste tú identificar, porque conforme yo también estaba leyendo estos, pude identificar también cuáles son mis áreas por trabajar. Entonces, buscar estas herramientas que nos van a ayudar a crecer y a perseverar en la fe. Así es, y te recordamos que bajes la aplicación de Virgen de Guadalupe Radio. También te recordamos que cualquier comentario y especialmente en esta secuencia de videos que vamos a ir haciendo acerca de la sanación interior en cuanto a estos pecados, y esta secuencia que vamos a ir llevando, cualquier comentario, cualquier oración que quieras hacernos, háznosla llegar. Al final de esta secuencia de videos que vamos a hacer, vamos a orar específicamente por todas aquellas personas que nos han escribido y las que no nos han escribido, claro, familiares y personas que pertenecen a Virgen de Guadalupe Radio, para orar por todas sus necesidades. Así es, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y que Dios los bendiga y tengan un excelente fin de semana. Hoy es tiempo de buscar la voz de Dios.